Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Hoy partimos con disculpas, muchas disculpas, porque son 18 minutos los que faltan para las 9 de la mañana y hicimos esperar demasiado a los estelares. Francesca Parodi, disculpa Francesca, por favor, muy buenos días. No, muy buenos días, estábamos escuchando la entrevista al diputado González. Oye, la estelar hoy día va a ser más cortito, así que por favor, disculpa José Ramírez, por favor. Muy buenos días. No se preocupen, muy buenos días. Ya. Oye, gracias por estar acá. Ahora María José va a hacer una introducción de 10 minutos, días. Así que le va a plantear los temas. No, plantear el tema que pasó el día de ayer con la ministra Isquia Siches. Es una situación muy delicada. Hay visiones que a mí me hacen mucho sentido. La de Carol Cariola, que señaló que se puso en riesgo a un equipo ministerial por parte del gobierno. Es una situación compleja. Dijo que no hay que pecar de confiados. Acá hubo evidentemente situaciones que no se previeron. Al igual, Jaime Quintana, senador PPD por la zona, cuestionó también el escenario que se eligió. Él señaló que se pudo partir en otro lado. ¿Qué es lo que piensan sobre estas visiones? Si le hacen sentido o no con respecto a la situación que vivió ayer la ministra y su equipo al tratar de ingresar a la comunidad de Temucuicui. Francesca, partamos contigo. Sí, bueno, primero que nada condenar lo sufrido por la ministra. Yo creo que es muy lamentable lo que pasó. Primera visita a la macrozona sur, particularmente a la región de la Araucanía. Pero por otro lado también constato un hecho que viene pasando hace muchísimo tiempo, que efectivamente no es culpa de este gobierno, no es culpa del gobierno anterior, yo creo que es culpa de todos los últimos gobiernos, que esto ha ido en escalada y que lamentablemente no se le ha podido poner freno. La diferencia entre la ministra Siches y una persona que vive en Temuco es que la ministra Siches va con escolta. Y efectivamente la posibilidad ahí de salir airosa de una situación compleja como fue lo que vivió ayer en Temucuicui es bastante mayor a lo que viven todos los días los ciudadanos. Yo creo que también tiene que haber ahí un llamado a repensar un poco las medidas que se van a tomar en la macrozona sur. Yo creo que más que nunca se necesita más Estado de Derecho y no menos Estado de Derecho, y yo creo que evaluar a priori o sacar directamente el estado de excepción constitucional un poco ayuda. La ministra fue con escoltas, cosa que las personas de Temuco o de la provincia de Arauco no tienen, y ahí necesitamos más Estado de Derecho. Con respecto a las medidas de seguridad que me planteas, María José, la verdad no tengo el detalle, más allá de lo que se ha dicho, que hubo algunas alertas que le levantó Carabineros y que no fueron tomadas en cuenta. Pero sin embargo, más allá de eso, más allá de si se falló el protocolo o no falló el protocolo, yo creo que lo más relevante aquí es la situación que vive de la macrozona sur, la necesidad de más Estado de Derecho y no retroceder en todas las medidas de seguridad para poner a disposición de los ciudadanos que viven en esa zona. Sergio. ¿Cómo Sergio? ¿José? José. Sí, José Sergio es mi nombre. Oye, ¿viste? No está totalmente equivocado. Sí. No, en primer lugar yo creo que la visita de la ministra Siches y de buena parte del gabinete el día de ayer da una señal con la que este gobierno se comprometió en campaña y que tiene que ver con una visión y una perspectiva política acerca de cómo tratar el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche y la situación en general que hoy en día vive la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Que tiene que ver con una nueva estrategia para abordar ese gran problema, que es un problema histórico, que como bien decía Francesca, no se originó en el gobierno anterior, aunque sí yo creo que lo acrecentó, pero es un problema que lleva décadas y lleva siglos, y en ese sentido creo que la señal de haber visitado y la señal de haber ido quizás a uno de los lugares más simbólicos en este conflicto o en este proceso es una buena señal, y creo que el gobierno se va a mantener firme en su voluntad de mantener el diálogo para poder solucionar este tipo de situaciones. Sin duda que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Hay que reconocer que este proceso ha llevado a que se generen espacios de resistencia y espacios que hoy en día han sido tomadas por algunos sectores del movimiento mapuche con una mayor frontalidad frente al Estado, y eso es una realidad. Hay un estado de excepción constitucional, pero esta realidad sigue existiendo, ¿cierto?
Por lo mismo, la mantención del estado de excepción constitucional para este caso en particular o para la situación con el pueblo mapuche no tiene mucho sentido. Por lo mismo, el gobierno se va a mantener firme también en su voluntad de levantar el estado de excepción constitucional una vez que se termine la última prórroga, y de avanzar en soluciones políticas para avanzar en soluciones. ¿Debería querellarse el gobierno, José, con respecto a esta situación, a este delito, tratar de encontrar a los culpables de los disparos y del bloqueo también del camino? Yo creo que esa es una decisión que tiene que analizar en su mérito el Ministerio del Interior. En lo personal creo yo que una querella más no va a ser no va a contribuir a las soluciones que necesitamos. Aquí efectivamente hubo algunas cosas que se pudieron haber organizado mejor para evitar el episodio de ayer. Obviamente no se justifica que en un territorio del Estado no se le permita el acceso a alguien. Sin embargo, es una situación que existe y que tenemos que intentar resolver de alguna forma. La vía de la persecución penal, de la militarización, hasta el momento no ha sido la vía adecuada, y hay que explorar otras vías de diálogo para avanzar en solución. Francesca Parodi, ex seremi de gobierno de la región del Biobío y del presidente Sebastián Piñera, ¿crees tú que el conflicto en la Araucanía se agudizó efectivamente en el gobierno del que fuiste parte, como afirmó José Ramírez? Yo creo que sí ha habido una escalada de la violencia en los últimos años. Yo creo que es bien evidente decirle que han ido avanzando y que efectivamente los hechos delictuales que se han vivido, de ataque incendiario así, han ido en escala. Y probablemente, si es que no hay alguna forma de pararlo, seguirá yendo en escala, eso independiente del gobierno que haya. Pero yo, primero que nada, me preocupa lo que dice José, porque habla directamente de los pueblos mapuches, hablando de las personas que queman, que destruyen, que directamente son terroristas. Y yo creo que confundir el pueblo mapuche ahí, creo que no es el camino. Yo también creo en el camino del diálogo, pero sabes que yo creo que de repente la retórica aquí con el camino del diálogo y la buena onda, yo espero que efectivamente sea un gobierno dialogante, y bienvenido, así es. Pero también con quién dialogar, con quién se van a sentar a conversar, y yo creo que eso es algo que tampoco han podido aclarar. Si, por ejemplo, la CAM es un medio para poder dialogar o no lo es. Y yo creo que eso también es bien importante transparentarlo. Y por otro lado, yo creo que meterse de sobremanera en otros poderes del Estado, como es el caso de las querellas, que efectivamente, claro, el gobierno es parte querellante, y voy a hablar de las querellas, pero también haciendo alusión a lo que decía José con respecto al hecho de ayer. Creo que estar metiendo a mano a la justicia, más allá de hacerte parte de los procesos, para que los procesos corran según el Estado de Derecho, sus procesos, y se busquen las personas culpables, creo que es el camino para poder condenar también las cosas que van pasando. Y creo que es una mala señal retirar querella, porque efectivamente creo que dejan impunes a muchas personas que hicieron tanto daño a nuestro país, particularmente en la región, en la macrozona sur. Y por último, me indigna un poco que estemos hablando de la seguridad de Isquiasiche, que efectivamente es muy importante y que ojalá todos los ministerios tengan que funcionar sus protocolos, si es que lo que vivió Isquiasiche lo viven todas las personas a diario en la macrozona sur. La diferencia es que no van con escolta, que no tienen un carabinero que los persigue, tampoco tienen un carabinero que los rescata. Entonces yo creo que continuar con el buenismo del camino del diálogo con quién, me gustaría saber, partiendo por eso, cuáles son las propuestas de diálogo que hay, más allá de juntarse ayer con el padre de Camilo Catrillantes, que me parece muy bien. Me hubiera gustado también que se hubiera juntado con la familia Luxinger Manay, que también tiene mucho que decir. Efectivamente es con quién se van a sentar a conversar, cuáles son los planes y por qué retirar el estado de excepción constitucional es tan buena idea cuando finalmente es más Estado en la calle, más seguridad para las personas que viven ahí. Porque nosotros desde Concepción podemos verlo muy tranquilamente, la gente de Santiago más aún, pero la gente que vive allá y que dijo mayoritariamente que quería que aumentara la cantidad de días del estado de excepción constitucional, es la gente que lo sufre. José Ramírez, presidente subrogante de Revolución Democrática en el Biobío, a propósito de lo que señalaba recién Francesca Parodi, ¿no crees tú que fue un fracaso la gestión de Isquiasiches? Porque aquí el problema claramente no está, el problema inmediato, me refiero al urgente, el que hay que abordar hoy día, está vinculado con los grupos que para algunos son terroristas, para otros ejercen una violencia legítima. En fin, yo tengo una postura, pero no es el caso que la defina aquí en este programa. No se pudo juntar finalmente con ellos. Ella, la ministra del Interior, no pudo ejercer su derecho a transitar libremente por el territorio nacional. Fue emboscada, y yo creo que, no fue emboscada, se le advirtió. O sea, claramente ayer
si es que las personas que botaron árboles, encendieron un puente, quemaron un auto, dispararon al aire, hubiesen querido atacar la comitiva de la ministra Siches, lo hubiesen podido hacer. Entonces, ¿en qué quedó lo del diálogo? ¿Con quién van a dialogar si la gente que está en este minuto en la posición más extrema no quiere dialogar con el gobierno? Y echó a la ministra de su territorio, del bastión de Temucuicui. Quedó sin piso la ministra. José Ramírez, es mi visión, no sé cuál es la tuya. Yo no creo que haya sido un fracaso, creo que siempre es positivo que se pase de las señales a los hechos concretos, y esa fue la voluntad de la ministra y la voluntad del gobierno con esta visita, la primera visita masiva de ministros a una región del país. Evidentemente las gestiones se pudieron haber hecho mejor para poder haber evitado una situación de este tipo, pero no creo que haya sido un fracaso en ningún sentido. Este va a ser un proceso complejo, y pretender aplicar las mismas recetas que hemos aplicado ya durante 20 años, desde que el movimiento mapuche y algunos sectores del movimiento tomaron una estrategia de mayor radicalidad, y que al mismo tiempo, como decía Francesca, hay muchos también sectores que se han aprovechado de esta situación de desorden para ejercer delincuencia, para ejercer otro tipo de situaciones de delincuencia común. Por lo tanto, no va a ser algo fácil. Sin duda que las cosas se pudieron haber hecho mejor, pero el gobierno tiene que aprender de este episodio para poder seguir abriendo canales de diálogo con todos los actores del territorio. José Ramírez, presidente subrogante de Revolución Democrática en el Biobío, gracias por estar con nosotros, y una vez más, disculpa por el tiempo que quitamos al espacio de Estelares. Lo mismo te decimos Francesca Parodi, ex-RM de gobierno, militante de Evópoli. A ambos un abrazo y gracias por estar acá. Muchas gracias a ambos, que estén bien. Muchas gracias, buenos días. Nos encontramos el otro miércoles ahí con más tiempo. Muchas gracias. Chao, chao.